Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta entrega vía online de la Unidad 1 Música y Cultura. Vamos con la guía 10 acerca de conocer los estratos de la música. Continuamos con el estrato folclórico parte 3 y final. El folclore es todo aquello que pertenece a las tradiciones de un pueblo o nación, con toda su carga sociohistórica particular. La música presente dentro de estas manifestaciones folclóricas funciona como un elemento que acompaña a lo cotidiano de las tradiciones folclóricas. Gracias a las personas e instituciones que se dieron el tiempo de rescatar, o sea, recopilar y difundir, mediante documentos o grabaciones, etc., es que podemos conocer en la actualidad estas manifestaciones folclóricas. En Chile, personas como Margot Loyola, Violeta Parra, entre otros, además de la institución académica que vio la necesidad de investigar nuestro folclore, iniciaron dicha labor que aún continúan quienes difunden el folclore. Dicha institución fue el Instituto de Investigación Folclórica, una entidad que fue dependiente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y fundada en 1944, que fue la que inició la búsqueda de carácter académico, ¿ya? Porque las investigaciones de Violeta y Margot fueron por un carácter personal de ellas, o sea, de otro punto de vista de la musicología, se podría decir, o de la investigación musical. El carácter del instituto es un carácter académico, o sea, desde la academia docta o de la música clásica se podría decir también. Esto de todo el territorio nacional. Esta institución realizó diversas actividades de recopilación y difusión del folclore nacional, dentro de las que destacan los conciertos folclóricos, un mapa folclórico de Chile y el archivo folclórico, que es donde las investigaciones de Margot y Violeta fueron integradas. En, en el caso del mapa folclórico es el cual nosotros tenemos en la cabeza, donde en el norte se bailan tales tipos de baile, la cueca nortina es de esta forma, en el centro se visten de esta forma y tienen este tipo de cueca y etcétera, este tipo de baile y así sucesivamente por cada zona folclórica de Chile. La proyección folclórica es un término que surge a partir de esto, o sea, el hecho de clasificar el imaginario folclórico de cada pueblo produjo que las personas, por ejemplo, de un determinado lugar del norte, por ejemplo, o de acá del mismo de Santiago, imaginen de este modo a cada pueblo. Por ejemplo, que piensen que en Chiloé andan todos con gorrito de lana, con botas y, no sé, con yunta de bueyes al lado, una cosa así. Esto entonces es cuando se saca o se proyecta el folclore de un lugar fuera de su lugar. Por ejemplo, cuando se realizan conciertos folclóricos, se está sacando a la música folclórica de su función cotidiana del folclore para ser presentada, o sea, proyectada sobre un escenario. Esto mismo ocurre con el llamado mapa folclórico que ya mencionamos anteriormente. O sea, estableces unas características que son fijas a un pueblo o nación, pero como ya sabemos, el folclore va evolucionando a través del tiempo y también va muriendo, como también se va transformando. Entonces podemos apreciar que el folclore ha pasado por estas tres etapas que les presento a continuación. En la primera etapa, el folclore está en su estado más natural, o sea, en su lugar de origen, cargado solamente con los saberes aprendidos de generación en generación, una vez que ya este pueblo o esta nación se anduvo homogenizando luego de los procesos de, por ejemplo, mestizaje, conquista, etcétera, etcétera. La segunda etapa sería cuando ya este folclore se convierte en un objeto de estudio y es investigado y preservado a través de medios de registros, escritos visuales, audiovisuales, etc. El folclore, por otra parte, que no atraviesa esta etapa, corre el riesgo de desaparecer. La tercera etapa entonces es cuando el folclore que ya fue estudiado y preservado es difundido por personas ajenas a la primera etapa, o sea, que no pertenecen a su lugar de origen. Por lo tanto, se difunde como una proyección folclórica. Sin embargo, estas presentaciones también son consideradas como folclore popularmente, ¿ya? Cuando este folclore o estos elementos folclóricos se ocupan en canciones, como por ejemplo canciones populares, como el caso de Violeta Parra, que todo lo que ella aprendió del folclore lo
lo volcó en sus propias composiciones para crear sus propias canciones, eso ya deja de ser folclore y se convierte en música popular utilizando raíz folclórica, o sea, música popular, en otras palabras, de raíz folclórica. O sea, sale del estrato del folclore y entra ya al estrato popular. Desde ahí es donde se agarran estos elementos folclóricos para crear canciones populares para un autor específico. Vamos a ver un poco ahora algunos instrumentos del estrato folclórico chileno. En el lado andino que tenemos, en la imagen a la izquierda, tenemos la familia de los aerófonos o familia de las flautas y algunos, ahí hay dos bombos que están puestos de lado y de arriba para que podamos apreciar su construcción, y el resto son todas familias de las flautas de pan, que serían todos los que son tubitos hacia abajo, ¿no es cierto? Como las zampoñas y los distintos nombres que aparecen ahí, como las laquitas, etcétera, etcétera. Y en el centro están las familias de las flautas de arriba hacia abajo, ¿ya? Esas familias, por ejemplo, están las quenas, muy conocidas por el folclore y la música popular andina y la música popular chilena también. Y las tarcas, que no son tan conocidas, pero también se ocupan mucho en el norte y sobre todo en el altiplano boliviano, peruano. Y más abajo muchos instrumentos parientes de estas flautas más grandes, instrumentos de caña y hechos todos de madera y algunos con cuernos de animales, cuernos de res. A la derecha tenemos un charango tradicional antiguo que se hacía del animalito que está abajo, que se llama quirquincho. Este charango, menos mal que ya se dejó de preparar porque casi produjo la extinción de este animalito, pero ahora la construcción es totalmente de madera, la caja de este instrumento es totalmente de madera, así que el sonido también ganó mucho en ese aspecto. En el altiplano también tenemos instrumentos importados de la cultura europea, como lo son este sausáfono que está aquí a la izquierda, seguido de una fila de barítonos, que son un tipo de bronce un poco más pequeño, que tiene el mismo registro que un trombón, pero en vez de vara tiene pistones, al igual que la trompeta que está un poco más abajo, y más adelante tenemos nuestra línea de percusión, compuesta por un redoble, un platillo de choque y un bombo de más o menos un gran tamaño. Escuchemos un poco cómo suenan estas bandas que usualmente tocan en la fiesta de la Tirana. Vamos allá entonces. En la zona centro, por otra parte, tenemos instrumentos igualmente traídos de afuera y también tenemos construcciones locales. En el caso de la imagen que está a la izquierda hay tres instrumentos que sí pertenecen al folclore tradicional de la zona centro, mientras que otros tres son solamente imágenes de instrumentos parecidos a los instrumentos que se ocupan en Chile. En primer lugar, el acordeón a botones que está a la izquierda arriba debería ser reemplazado por un acordeón con teclado de piano y muchos más botones en la mano izquierda, que serían los botones blancos que están en la parte roja. El pandero tendría que tener una forma hexagonal y además tener un parche de cuero que lo envuelva para que pueda hacerse el redoble con el dedo. Y el arpa que está ahí es una arpa sinfónica, no es una arpa chilena como la que tenemos en el conjunto folclórico que está al lado derecho, que es así, es una arpa chilena que es más pequeña y no tiene los pedales, que son esas patitas que están abajo del arpa, ¿ya? Esto sería entonces la conformación más o menos clásica o típica de una agrupación folclórica de la zona centro. Vamos a escuchar un poco al guitarrón chileno para ver cómo suena este. En el puente dos puñales, 25 cuerdas tiene. En la zona sur, por otra parte, los instrumentos más utilizados son la guitarra, el acordeón, el bombo
Y la cachareina, que es esta quijada de burro, usualmente es de burro, a la cual se le aflojan los molares para que puedan vibrar, ya sea por rascarle con un palo o por golpearle la quijada por el borde. Escuchemos un poco y veamos cómo suena un conjunto folclórico chilote. Antes de que vayamos a eso, más abajo tenemos un rabel chilote, que es un instrumento que se utilizó un poco, que fue una creación local, eh, basada en los violines y las violas europeos, pero que no se sigue utilizando más allá. Vamos entonces al conjunto folclórico chilote. Una tarde de verano, paseando por... Bien, estimados y estimadas estudiantes, llegamos a la actividad de esta guía, que sería comparar estratos y reflexionar en torno a uno de los videos que apareció en la presentación o que está en los anexos y en la descripción de este video, donde también podrán encontrar los links a estos anexos. Deberás entonces realizar un cuadro comparativo en el que se dé cuenta de las diferencias entre los estratos aborigen y el estrato folclórico, seguido de un párrafo en el que estén plasmadas las similitudes entre ambos estratos. Además, como ya dije, tendrás que hacer una breve reflexión en la que expongas el contexto de uno de los videos del anexo o que aparecieron en la presentación. Usted elige solamente uno. ¿Qué instrumentación utiliza? ¿A qué estrato pertenece cada instrumento? ¿Desde qué estrato se está ejecutando? Esto quiere decir que, como ya vimos, si es que es música popular que toma elementos folclóricos, o es plenamente folclórico, pero es una proyección folclórica, o es folclore puro y duro, por ejemplo. Y si es que tiene texto o letra, tiene que decir también de qué trata el texto o la letra. El contenido de esta guía y la actividad debe estar en su cuaderno escrito y ser enviada por fotos al correo victor.rivos@polivalentefranciscoramirez.cl. Es el nuevo correo para después podernos comunicar, ya que vamos a empezar con las clases por Google Classroom. Así que ese es el nuevo correo al cual me tienen que enviar el nuevo material. Bien. El plazo de esto será para el domingo 7 de junio, con la flexibilidad que te permita tu situación, ¿no es cierto?, dentro de esta pandemia. Si te demoras en enviar, no te disculpes, tranquilo, entiendo si tienes problemas para poder hacerlo. Eso es, que tengan una excelente semana junto a sus familias, cuídense muchísimo, no salgan de la casa, por favor, cuídense mucho. Mucha fuerza a ustedes y a sus familias. Adiós.